Hola chicos, vamos a ver hoy citación. Perdón que me he tardado en subir esto, pero después de la pandemia muchas de las apps que usábamos para grabar clases ya no tienen esas opciones. Entonces, bueno, estoy grabando por Zoom, ojalá tengamos éxito esta vez. Ya van 3 veces que la grabo, así que va de nuevo. Vamos a hablar de citación. Y básicamente lo que nos interesa en el taller es formarlos para que ustedes a toda costa eviten caer en fraude o en cosas como plagio. Y pongo aquí el caso de la licenciada Esquivel porque sabemos que ha sido una jurista que se le detectó que las dos tesis de posgrado las plagió, es decir, hizo copy-paste de la tesis de alguien más y se la adjudicó como de su propia autoría. Entonces, para evitar a toda costa el plagio, uno puede hacer todo tipo de citación, es lo más válido, y esto además nos ayuda a dar reconocimiento a quienes son los autores, la autora, el autor de las ideas que estamos citando. Además, si por ejemplo su tesis ya lleva muchas referencias, para empezar la tesis es un compendio de información que generamos, que es básicamente el estado de conocimiento que había hasta ese momento en que uno termina la tesis. Entonces, si tú empiezas a referenciar todo lo que leíste, pues le ayudas a la siguiente persona que va a hacer tesis parecida o que te podría citar para poder utilizar tal vez algunas de las referencias que tú leíste. Entonces, también ayuda a que las demás personas puedan tener acceso a bibliografía que tú mismo estás citando en tu texto. Después, también podemos utilizar el citar para discutir o ampliar más sobre la idea previa. En ciencia, sobre todo en ciencias biológicas, generalmente construimos conocimientos sobre hipótesis o datos previos, teorías, etc. Entonces, a nosotros en ciencias biológicas nos gusta citar para poder decir por qué estamos haciendo esta tesis, por qué creemos que esta hipótesis va a pasar así, hacemos justificaciones sobre nuestros proyectos, etc. Entonces, es por eso tan importante que hay que saber cómo citar a quienes estamos leyendo. Y bueno, no solo leyendo, en realidad podemos citar muchos tipos de trabajos. Lo tradicional que citamos son textos o publicaciones que pueden ser en español o pueden ser en latín, en alemán, en inglés, en chino, en cualquier idioma que se les ocurra. Y estos textos pueden ser tesis, libros, capítulos de libros, artículos científicos, que es lo que generalmente nosotros nos empapamos de conocimiento con este tipo de literatura, y también podríamos citar notas periodísticas. Ahora, también para los que hacen sobre todo trabajos sobre taxonomía, los nombres científicos tienen que ser correctamente citados. Las ilustraciones, las fotografías, las imágenes que aparezcan en artículos, en capítulos, en cualquier publicación también puede ser citado. Los datos, ya sea que provengan de que uno se los solicitó al autor o están disponibles o ya fueron publicados, también se pueden citar. Conversaciones personales, que de hecho me gustaría hacer bastante hincapié en esto, porque muchos de sus exámenes me pusieron como citación lo que veíamos en la clase y lo ponían como conversación personal. Bueno, vamos a aclarar un poco al respecto. Las páginas web también son susceptibles de ser citados. Los videos, incluyendo TikToks, también pueden ser citados. Software, y recientemente también podemos citar a las inteligencias artificiales que nos ayuden a buscar información, a crear imágenes, a traducir textos, entre otras cosas. Y bueno, para evitar a toda costa el plagio, si nosotros necesitamos poner un copy-paste de algún texto, a eso se le llama una cita textual. Y la cita textual es tal cual la idea del autor de cómo la escribió, con punto y coma, sin cambiarle absolutamente nada a la redacción, y pegarlo en tu texto siempre y cuando se le dé agradecimiento, o más bien se cite a esa persona autora o a los autores. En este caso voy a ponerles un ejemplo de una cita textual de cómo referirnos a, por ejemplo, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
Entonces, en este texto que estoy escribiendo es: una de las escritoras y poetisas más importantes del mundo hispanoamericano fue Juana das Baje, quien escribió, abro comillas, pego el texto tal cual lo pone la autora, incluso lo puedo poner en cursivas o subrayado, y empieza, al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Este poema no está completo aquí, por lo que se le ponen 3 puntos suspensivos para indicar que este no es el texto completo. Y aquí cierro comillas. Después de las comillas, pongo el nombre del artículo o del poema, al que ingrato me deja busco amante. Luego se pone el nombre de la autora. Si tuviéramos el año, se le pone el año. Y después seguimos con lo que queremos agregar acerca de este poema. Ahora, si se dan cuenta, yo no solo uso comillas y lo pongo en cursivas, sino que además también dejo un espacio en el texto como una tabulación para marcar que lo que estoy haciendo es una cita textual. Entonces, esta es la manera más elegante de citar textualmente a alguien. Y este tipo de citas textuales son usadas ampliamente en los estudios antropológicos, históricos, etnológicos o de otras ciencias humanidades, pero en ciencias biológicas no son muy usadas. Lo podemos utilizar para introducir conceptos específicos, es decir, de repente quiero discutir el concepto de nicho y voy a pegar tal cual lo dice cierto autor. Y entonces no le voy a modificar nada a su idea, sino que copio y pego con comillas, explico de quién es esta idea y después discuto o digo por qué voy a agarrar este concepto. Otra forma es que también podemos citar textualmente en otro idioma y enseguida le podríamos dar traducción. Y esto porque la traducción no siempre es fiel a lo que está escrito en el idioma original. Yo creo que quienes han tenido la labor de traducir textos sabrán de lo que hablo. No siempre podemos llegar exactamente a las mismas palabras porque en los idiomas a veces no existen los mismos términos. Entonces la traducción no siempre es literal, por lo que a veces conviene hacer citas textuales tal cual en el idioma original y después se le da traducción. Entonces, un ejemplo aquí es que yo quiero citar este trabajo de Endemism and Functional Convergence Across the North America's Soil Microbiome, y estos son todos los autores. En este trabajo hablan, y yo lo pongo aquí como ejemplo, en el texto de Talbot y colaboradores del 2014, hacen mención específicamente de cómo la descomposición es una función redundante en los bosques de pino de Norteamérica. Abro comillas, pego el texto tal cual en el idioma original y aquí yo no hice el trabajo de traducir al español para no atiborrar esta diapositiva de letras, pero lo que inmediatamente haría sería traducir al español y después continuar con lo que estoy queriendo decir de ese trabajo, o sea, ¿por qué lo estoy poniendo aquí? Porque necesito que esta cita sea textual. La forma más común que en biología citamos es la citación de textos, no citas textuales. Entonces, esta diferencia radica en que nosotros leemos los trabajos publicados y con nuestras propias palabras damos a entender las ideas plasmadas en lo que leímos. Entonces, aquí estoy poniendo el ejemplo de las plantas heliófilas. Yo quiero ahondar en este tema. Para los que no saben, las plantas heliófilas son aquellas que se caracterizan porque en la temporada de lluvias sueltan las hojas y en la temporada de secas las mantienen activas, lo cual es muy contradictorio con lo que la mayoría de las plantas hace, sobre todo en las selvas bajas, donde las plantas durante la época de secas tiran las hojas para no perder agua. Entonces, este trabajo es publicado por Barradas y González Medellín y dicen aquí, las especies heliófilas poseen una fenología que es asincrónica con la mayoría de las otras especies en la comunidad. De hecho, recuerda que las hojas se mantienen durante la temporada de secas y son escindidas durante la temporada de lluvias, así como lo muestran Jansen en el 70 y Fanjul y Barradas en el 87. Entonces, para que yo cite
no textualmente, yo le doy mis propias palabras a esta idea. La cita sería: las plantas heliófilas presentan hojas senescentes durante la temporada de lluvias, siendo totalmente asincrónica con el resto de la comunidad vegetal. Y como este artículo escriben Barradas y González Medellín en el 2002, esto es a quienes voy a citar. Si yo quisiera hacer un comentario acerca de los datos de Jansen y Fanjul Barradas, también lo podría hacer citando a estos dos autores, pero después de esta idea. Ahora, acabamos de ver cómo cité en la anterior la idea, pero ahora cómo escribo la cita de los autores. Dependiendo del número de autores se hacen de manera diferente. Por ejemplo, cuando es un autor, los hongos ectomicorrízicos son hiperdiversos, incluso en bosques donde solo domina una especie de árbol. Abro paréntesis, pongo el apellido del autor, coma, el año, cierro paréntesis y va el punto. Remarco que aquí después del paréntesis va el punto, porque en muchos trabajos me ha tocado leer que el punto lo ponen antes de los paréntesis. Y si hacemos esto, lo que estamos diciendo es que nosotros escribimos esta idea, punto, y Bruns, y la siguiente oración es quien lo dice, lo que sea que vaya a venir después. Entonces, el punto va después de haber citado al autor en esta idea. Luego vienen dos autores. Las proteínas de inhibición, shalala. Aquí abro paréntesis. Este autor tiene dos apellidos de Lorenzo, entonces tendría que citar los dos. Si fuera mi caso, que yo me quiero citar, tendría que poner Álvarez Manjarres, porque es así como me gusta que me citen. Y luego pondríamos el apellido o los apellidos del siguiente autor. Coma, año, cerramos paréntesis, punto. Si son más de dos autores, entonces quitamos ahora a los otros autores y solo el primer autor es el que aparece en la cita. Entonces, se propone que usando las características shalala, abro paréntesis, el apellido del autor, et al, y et al es una abreviatura del latín que significa y otros, y al, de hecho, es la abreviación de ali, que significa otros. Entonces, por eso es que al lleva un punto al final porque es una abreviatura, pero et no es una abreviatura. Et es una palabra que significa y en latín. Entonces es Crowder et al, punto, coma, año, cierro paréntesis, punto. A veces en el texto leemos a varios autores que dicen exactamente la misma idea y nos gustaría citar a todos esos autores que nosotros acabamos de leer. Entonces, para esto, ponemos a todos los autores y vamos a darle orden cronológico a las citas. Es decir, vamos a poner el apellido, el año, el apellido, el año, el apellido, el año, y los años tienen que ser en orden cronológico, 2010, 2013, 2014. Entonces, aquí nos damos cuenta que Alonso es único autor en el 2010. Punto y coma. Siguiente paper. Olson y colaboradores, punto y coma, 2013. Punto y coma. Murrieta Galindo, que es un solo autor, porque aquí va unido con un guión, sus dos apellidos, y colaboradores, punto, coma, 2014, cierro paréntesis, punto. Todos estos autores están diciendo exactamente la misma idea. Y entonces, aquí súper importante, a pesar de que los apellidos de los autores empiezan con A, O y M, aquí el orden no va a ser alfabético, sino cronológico. Sí. Ahora, es importante entender que todo lo que citamos en el texto debe ir citado en las referencias. Y en este caso, en las referencias, el orden ahora sí va a ser alfabético para que nos ayude a buscar por orden alfabético a los autores que estamos citando. En las referencias, de hecho, deben ir citados todos los autores de la información que estás consultando. Ahí ya no vale poner et al. Ahorita vamos a dar un ejemplo de esto. Y otra de las cosas que pasa frecuentemente es que nosotros durante la redacción de la tesis leemos un montón.
Y a veces muchos de esos textos que leímos, de ahí no citamos nada. Eso definitivamente no debe ir en referencias. Básicamente, solo lo que está citado en el texto va en referencias y todo lo que está en referencias tiene que ir citado en el texto. Entonces, aunque hayamos leído otras cosas, si no las estamos utilizando en el texto, no va en referencias. Aquí vamos a citar entonces a todos estos autores que dicen la misma idea, que es la quitridiomicosis está distribuida en climas cálidos hasta templados, pasando por todos los bosques mexicanos de los 0 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo dicen Kilpatrick y colaboradores en el 2010, Olson y colaboradores en el 2013, Murrieta Galindo y colaboradores en el 2014. Si se dan cuenta, aquí todos tienen y colaboradores, et al. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner apellido, abreviatura de los dos nombres, coma, apellido, abreviatura de sus nombres, coma, ampersand o y, apellido, abreviatura del nombre. Entre paréntesis va el año, el nombre de la publicación, el nombre de la revista, etc. Ahorita voy a explicar un poco más de esto. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí no estoy usando el et al, sino que ya estoy desglosando quiénes son todos los autores de esta publicación. Lo mismo que de Murrieta Galindo y colaboradores es Parra Olea, etc. Entonces, así es como se tiene que ver en el texto y esto es como se tiene que ver en sus referencias. El nombre científico también tiene que ser citado. Los nombres científicos de hongos los podemos encontrar en indexfungorum.org. Idealmente, en cualquier estudio donde estamos hablando de especies, la primera vez que se menciona un nombre científico se debe poner completo. Este nombre científico debe tener género, epíteto específico, el nombre del autor, que a veces puede ser abreviado o no, y el año. Entonces, por ejemplo, la especie comestible Cantarellus, género, Cibarius, epíteto específico, Fries se abrevia FR. Y el año 1821. Crece en los bosques templados del lo que sea. Si seguimos mencionando a esta especie, ahora ya podemos resumirlo en C. Cibarius. Y de aquí en adelante ya no vamos a usar ni el nombre del autor ni el año. Entonces, esta es la manera correcta de citar y bueno, además, en las referencias tendríamos que buscar la cita de Fries de 1821. Si nosotros queremos citar ilustraciones y datos, también hay formas adecuadas de hacerlo. Por ejemplo, en esta presentación, agarré esta figura del trabajo de Sánchez García y colaboradores. Entonces, como estoy agarrando una figura de alguien más para esta presentación, le pongo tomado de Sánchez García y colaboradores en el 2020. De esta misma forma se puede citar si uno lo agarra para su propio texto de tesis o para otro artículo. Perdón. Si nosotros le hacemos alguna modificación a esta figura, por ejemplo, que la traduzcamos al español, que le cambiemos valores, que cambiemos algunas flechas o colores, entonces se debe poner modificado de Sánchez García y colaboradores 2020. Si nosotros, de hecho, tenemos interés en reanalizar los datos que se usaron para esta publicación, también lo podemos citar así. Los datos de Sánchez García et al. 2020 fueron reanalizados con de la metodología nueva. O decir que las secuencias con número de acceso y este número de acceso que lo marcan en la publicación de Sánchez García y colaborador del 2020, hicimos no sé tal cosa con ellos, ¿no? Estas son buenas prácticas de citación. De esta manera no le estás robando a nadie información, sino que más bien estás incluso proveyendo de dónde estás sacando las cosas para que la gente que quiera comparar, que quiera leer, pueda ir directamente a este texto. Otra forma de citar es el compers, que se abrevia así. Se usa cuando uno va a un congreso, a una plática, te encuentras con un especialista, una persona experta en el tema, y durante la conversación sale a la luz algún dato que esa persona no ha publicado, pero que deriva de su propia investigación.
Hago énfasis en esto porque, como les comentaba en los exámenes, muchas personas me citaron como Álvarez Manjarres con Peirce en una cosa que yo di en una clase. Las clases generalmente las hacemos de cosas previamente publicadas por otros autores y de hecho nosotros como profesores estamos obligados a ir citando o referenciando cada uno de los papers que les vamos enseñando y que van formando parte de la clase. Entonces, la manera correcta de citar la información proveniente de una clase tiene que ser con respecto a la publicación que da origen a esa clase. Entonces, si yo estaba hablando del efecto Gatgill, la conversación personal no fue conmigo. En realidad, el experto en el tema que yo les estoy enseñando fue Gatgill y Fernández y colaboradores del 2016. Son a ellos a quienes se les tiene que citar. Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo fui a un congreso, me encontré con la doctora Adriana Corrales, me empezó a contar de que ella ha estado estudiando que los hongos tienen un montón de biomasa en el suelo, pero en los bosques tropicales los honguitos son miniatura, o sea, los cuerpos fructíferos. Entonces yo puedo poner en un texto donde ya estoy hablando del tema, los hongos tropicales tienen mayor biomasa en la parte subterránea que aérea, Corrales con Peirce. Claro, Adriana Corrales me dijo, sabes, este tema todavía no lo hemos podido publicar, estamos en búsqueda de más datos, qué sé yo, pero deriva de una investigación. No es solo una conjetura, no es algo que una persona, aunque sea experta, hipotetice, proviene de datos que pueden ser fehacientes. Entonces, este tipo de citas se utilizan poco y no se deben citar en las referencias. No hay forma de citarlas en referencias, pues porque no está publicado y no hay nada, es básicamente en una conversación. Entonces, por eso es que no debemos abusar de este tipo de citas. La forma que citamos generalmente, sobre todo en las tesis de licenciatura, es estilo APA. APA viene de la abreviatura Asociación Americana de Psicología y básicamente es un estilo de citación y es el que les voy a enseñar ahorita de cómo se usa. Cuando queremos citar un artículo en una revista científica, lo que vamos a hacer es poner primero el apellido del autor o de la autora, la inicial del nombre, la abreviatura del nombre, entre paréntesis, el año, punto, nombre de la publicación, punto, nombre de la revista, número de la revista, páginas consultadas y el DOI. Entonces vamos a ver el ejemplo, los apellidos de la autora, los nombres abreviados de la autora, apellido, nombre. Abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, nombre del paper, nombre de la revista que publica el paper, número de la revista, páginas y el DOI. Para los que no saben, el DOI es un código único por cada artículo. De esta manera, si uno le pica este DOI, te lleva directamente al PDF donde lo puedes buscar y cada artículo tiene un DOI único. La forma de citar el capítulo de un libro es apellidos, nombre, abreviado, entre paréntesis el año, punto, en. Esto puede ser también in si están citando en inglés, nombre del libro, entre paréntesis, número de la edición, páginas, punto, editorial, punto, doy. Entonces, apellidos, nombre, apellido, nombre. Año, entre paréntesis, nombre del capítulo del libro, en el nombre del libro. Esta fue primera edición, las páginas que leí son de la 349 a la 366 en la editorial Elsevier y este es el DOI completo. El libro se cita parecido, pero un poco diferente. Vamos a decir que no vamos a agarrar solo el capítulo del libro, sino todo el libro nos lo leímos y todo fue esencial para esta tesis. Entonces, se utiliza apellidos del autor, la abreviatura del nombre, año, nombre del libro, número de edición, editorial y DOI. Entonces aquí sería apellido, nombre, año, nombre del libro, primera edición,
editorial y el DOI. Si nosotros queremos citar una tesis, aquí va apellido del autor o de la autora, abreviatura del nombre, punto año, punto título de la tesis, punto tesis de, y escribimos el grado, el nombre de la universidad, el país y la página que utilizaste para leer. Si tú, por ejemplo, usaste toda la tesis, entonces no pones el PP al principio, sino al final de los números. Y citas del 1 a el N número de páginas que tenga la tesis. Entonces va, esta es mi propia tesis, Álvarez Manjarrés J, año, nombre de la tesis de doctorado, la UNAM, México, y las páginas que estoy citando son estas. La forma de citar páginas de internet. Hay muchas páginas que no tienen a veces el nombre de una sola persona para poderla citar. Hay veces en que se trata de una asociación, de una instancia gubernamental, de una organización, no sé, lo que se les ocurra. Si nosotros no estamos seguros de cómo citar la página, lo mejor es que podamos escribir en Google how to cite y luego escribir el nombre de la página que queremos citar. Si de plano desconocemos cómo se tiene que citar, esa es la mejor forma. Ahora bien, hay algunas páginas que sí que tienen autor. Entonces vamos a ver cómo se hacen los dos casos. Aquí voy a querer citar un autor que es una organización que se llama Index Fungorum. Y estoy citando a la especie Claridoglomus candidum, fue descrita en el 2011 y pertenece al subfilum Shalala. Entre paréntesis pongo la liga. Y en las referencias, entonces voy a poner Index Fungorum, última fecha de consulta, la fecha, y el link. Cuando el autor es conocido, entonces aquí fue el apellido del autor, el nombre, el año, el nombre de la página, la última fecha de consulta y el link. Para hacer una cita de una nota de periódico, agarramos el apellido de los autores o del autor, abreviatura del nombre, paréntesis año, punto, nombre del artículo, nombre del periódico, número de páginas, o ya que ahora los periódicos generalmente no se leen en físico, pues el link en donde encontramos la nota periodística. Entonces aquí, autores, Hoy, Chantomila, Gómez, sus abreviaturas de nombres, el año, el título, Marcha Feminista llega al Zócalo desde el Monumento a la Revolución, el periódico es La Jornada, y como yo no lo leí en línea, sino en físico, sino en línea, pues el link. Los videos también pueden ser citados. Aquí mucho ojo, porque ahora hay muchísima información en video. Los videos pueden ser citados siempre y cuando sepamos que la información que se presenta allí tenga algún sentido, venga de alguna investigación. Lo está diciendo el propio investigador de su descubrimiento. O está dando una clase o temas de cosas que podemos saber que sean correctas y las podemos incluso encontrar en literatura. Así lo podemos citar en un video. Por ejemplo, yo entré al conversatorio sobre genómica que dio la doctora Nelly Sellen, pongo el link y menciono que las muestras que ella recolectó las procesó de tal forma, la metodología tal. Esa es una forma de citar un video. Se pueden citar TikToks y otra vez necesitamos tener congruencia con que lo que estemos citando pueda venir de una fuente fidedigna. Mucho ojo, porque también podríamos estar citando TikToks u otros videos que no tengan fuentes confiables, que de hecho lo que queremos hacer es probar que la información ha sido errónea. Entonces, dependiendo de qué estés escribiendo, puedes utilizar los videos también como citas. Todo es válido siempre y cuando cites adecuadamente. El software también puede ser citado y esto es importante porque a veces se nos pasa. Nosotros no vamos a citar a Word o a PowerPoint porque eso no viene al caso, pero sí podemos citar los programas estadísticos, los paquetes que utilizamos en plataformas, todos los análisis filogenéticos, los scripts fueron creados por alguien, todo eso se puede citar. La forma de citar es
Si no conocemos quiénes son los autores, otra vez nos vamos a Google y escribimos how to cite y luego el nombre de la cosa que queremos citar. Por ejemplo, yo no sabía cómo citar vegan, vegan es un paquete de R, y entonces le escribí a Google how to cite y me dio exactamente lo que estaba pidiendo, la cita completa de este paquete. Entonces van los apellidos, nombre, apellido, nombre, apellido, nombre. Paréntesis, el año, el nombre del paquete, Vegan Community Ecology Package, que se corre en R, y es súper importante poner la versión del software y el link. La versión es esencial porque hay muchas veces en que las versiones van cambiando y van cambiando las funciones, van cambiando los algoritmos, etcétera. Y entonces, si de repente alguien quiere replicar lo que nosotros hicimos, pero con otra versión, porque nosotros no lo pusimos, puede que den cosas diferentes cuando en realidad es una cosa nada más de la versión del paquete que estamos usando. Ahora les voy a enseñar cómo hacer para referir sin equivocarnos. Entonces, evidentemente, pues la gente ya no se rompe la cabeza acordándose de cómo es que se tienen que citar las cosas, sino que ahora hay softwares que nos ayudan a hacer las referencias. Tal es el caso de EndNote, BibTeX, Mendeley, Refman, RefWorks, Zotero y Paperpile. Ahora, aquí en azul solo menciono los softwares que están libres, que ustedes pueden bajar y no les van a cobrar nada. Y todos los demás sí tienen un costo. Dependiendo de cuál sea la finalidad, tal vez convenga que ustedes paguen uno, pero si no, pues hay dos paquetes que a mí me gustan mucho y que les voy a enseñar ahorita cómo se utilizan. Vamos a ver primero Mendeley. Bueno, antes de mostrarles cómo se utilizan, para que ustedes les facilite mucho en su vida académica cómo citar, les recomiendo armar una carpeta con toda la bibliografía clasificada a su conveniencia. Puede ser tema como todos estos papers son de mi tesis, o el año, me interesa saber en qué año se publicaron tal cosa, pues todos los del año tal los meto ahí. O el autor, soy súper fan de Kabir Pei y quiero poner todos sus papers ahí. O el tipo de publicación, me gusta que sea un review, entonces todos los reviews los pongo juntos. Ahora sí que ahí como a ustedes les convenga. Y lo que recomiendo muchísimo es que cuando ustedes descarguen sus PDFs, le cambien el nombre a como les convenga. Por ejemplo, a mí me gusta ponerle el nombre, perdón, el año, el nombre del autor y el título del paper o del libro. Así es como yo lo tengo guardado y así es como yo lo clasifico mejor y a mí me sirve a ir directamente al PDF que quiero citar. Entonces, ya que tengan ustedes su carpeta de bibliografía lista, podemos ir a descargar Mendeley y la pueden descargar directamente en su computadora o lo pueden usar en línea. De todas formas, en cualquiera de las dos les va a pedir que ustedes creen una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Entonces, ya que tengan eso y ya descargan, inmediatamente les va a pedir que ustedes ahora sí pongan su usuario y pongan su contraseña y vamos a entrar a Mendeley. Este Mendeley yo lo he usado durante muchos años, entonces ya tiene muchos artículos agregados, pero ustedes, si son nuevos en Mendeley, esto lo van a ver en blanco. Y lo que va a pasar es que ustedes le van a poner aquí Add, le pican allí, y les va a desplegar una pantalla donde ustedes pueden seleccionar en dónde está la carpeta, donde están sus artículos, y ya sea que seleccionen uno por uno o seleccionen todos y le den adjuntar y se van a meter todos. Otra forma es arrastrar directamente todos los papers seleccionados y pegarlos aquí e inmediatamente se van a cargar. Aquí acabo de agregar este artículo de Albornoz, Felipe, shalala. Aquí una cosa padre del Mendeley es que puedes adjuntar todos los archivos de una solo golpe e incluso puedes pedirle al programa que te vaya sincronizando conforme tú vayas poniendo nuevos artículos en esa carpeta. Y eso se hace con este botón, con sincronizar. Entonces, cada que vayas tú leyendo algo, descargando algo y lo guardes en el mismo lugar, pues va a poder sincronizarse inmediatamente con tu programa. Ya que agregué una nueva cita, un nuevo paper acá, tengo que revisar que la información aquí esté correcta. El título, los autores,
el nombre de la revista, el año, el volumen, las páginas, etc. Es importantísimo que ustedes se den a la tarea de revisar esto, porque si no, la citación puede estar mal. Entonces, si uno detecta un error, inmediatamente le das doble clic y tú editas manualmente. Incluso, si lo que acabas de meter no es un artículo de una revista, entonces aquí le puedes cambiar y buscar si es un capítulo del libro, si es todo el libro, si es una tesis, si es una página de internet, también lo puedes procesar así, etc. Cuando nosotros le damos clic a ese artículo, nos va a desplegar algo así como un Adobe. Entonces, en este programa nosotros podemos abrir varios artículos a la vez y van a salir aquí como diferentes pestañas. Y nosotros vamos a poder seleccionar texto, hacer notas, cambiar los colores, etcétera, lo que se les ocurra. Esto sirve igual que un Adobe. Y si le dan guardar, pues se guarda en este programa. También Mendeley, cuando tú vas al de escritorio, le puedes poner en herramientas y que te instale un plugin para Word. Esto te ayuda muchísimo para citar directamente en Word. Entonces, si uno lo instala, te va a aparecer esta pantalla, le das OK. Ay, perdón. Te vas a Word y te vas a ir a referencias e inmediatamente ya va a salir aquí tu plugin instalado y básicamente aquí ya tienes todas las herramientas para poder citar. Entonces aquí vamos a poner esta cita que yo había borrado, pero la voy a volver a poner. Voy a insertar un artículo de Pineda García. Le pico aquí en Insert Citation. Si yo me acuerdo del nombre del título, lo puedo poner alguna palabra clave o, en mi caso, mejor preferirme por el autor. Escribí Pineda y me pone todos los artículos que tengan la palabra Pineda. Entonces, escojo el que yo quiero, le doy OK e inmediatamente me inserta la cita. Si se dan cuenta que hay un error que debo corregir, García no está con mayúscula. Ustedes me dirán que piqui, pero es que esa es la forma en que se tiene que hacer. Entonces tendría que ir yo al Mendeley de escritorio y corregir que ya no está en minúscula, sino en mayúscula, para que en posteriores citaciones ya no me vuelva a aparecer este error. Ahora, si yo quiero insertar directamente ya las referencias hasta abajo, pues simplemente le doy Insert Bibliography y el texto reconoce cuál es la parte última del texto y te va a pegar allí la referencia. Entonces, no tienes que estar pegando, insertando cita por cita y pegándole la bibliografía inmediatamente, sino que puedes hacer todas tus inserciones de citas y hasta el final insertar la bibliografía. Y acuérdate siempre de ir guardando tu manuscrito. Cuando ustedes publiquen sus datos derivados de su investigación, a veces las revistas te piden otro tipo de citación que no sea el formato APA. Entonces, ustedes con este mismo programa pueden irse a View, Citation Style y cambiarle el tipo de citación que te pide la revista. Por ejemplo, Nature tiene un tipo de citación, Science tiene otro tipo de citación, New Phytologist o la revista que se les ocurra. Si una vez picándole allí no aparece en esta lista de instalados el tipo de citación que tú quieres, puedes ir a Get More Styles y buscar el tipo de citación, descargarlo y usarlo. Ahora les voy a explicar Zotero. Zotero es bastante parecido a Mendeley. Algunas personas lo prefieren porque tiene menos bugs, entonces tal vez conviene que lo aprendan a usar. Entonces, si Mendeley no fue de su agrado, pues Zotero también es un software libre. Y aquí lo que hacemos es, este Zotero es nuevito, no he metido nada. Igual puedo aquí picarle para ir agregando nuevas colecciones a mi Mendeley, a mi Zotero, o puedo armar nuevas carpetas para ir llevando todo con mucho orden acá. Le doy OK, creo una carpeta Teleforase. En Teleforase quiero meter solo ahorita un libro, que sea este, entonces lo agarro y lo copio acá. Inmediatamente me va a aparecer ya aquí y yo quiero ponerle que esto es un libro, entonces le pongo aquí en el botón verde, agrego libro. Esto me apareció en blanco y como es un libro muy viejo, de 1968, entonces yo tuve que hacer la captura manual de la información que me pide aquí.
con lo que sea que tengo de información, porque hay algunas cosas que no existían en ese entonces, como el ISBN o la URL, etc. Entonces, ya que yo agregué la información, ya aparece aquí el nombre del libro, aparece el PDF del libro, y si yo lo quiero citar, también hay un plugin que se le instala a Word. Entonces, mismos pasos que con Mendeley. Aquí ya tengo instalado el plugin de Zotero, le pico aquí, le pongo agregar citación al final de este enunciado, escojo el tipo de cita que yo quiero formato APA, escojo el nombre del artículo que quiero citar. Aquí igual pueden poner palabras clave del título o los autores. Le piqué ahí, ya me la agregó. Ahora quiero agregar la bibliografía hasta abajo y entonces le pico acá e inmediatamente ya me hace mi bibliografía con el formato que yo le estoy pidiendo. Y bueno, también si nosotros queremos trabajar en línea, como ahora es muy usual, el Google Docs tiene la oportunidad de instalar también Zotero, y Zotero tiene diferentes plugins dependiendo de su buscador. Entonces, si tienen Chrome, si tienen Firefox, si tienen Safari, cada uno de ellos tiene diferente plugin. Ustedes búsquenlo y lo pueden descargar. Le van a dar, escriben una oración. Yo quiero agregar aquí una cita, add citation. Me va a aparecer la misma barra que en el Word. Voy a buscar el nombre del artículo que quiero citar, le doy a agregar, listo. Si yo quiero agregar las referencias de una vez, le doy Add Bibliography e inmediatamente me genera lo mismo que había pasado en el Word. Entonces, es así de sencillo. Ya no se rompan la cabeza con hacer las citaciones manualmente, pero sí revisen que sus papers, cuando los suban a su programa citador, tenga la información correcta. Mucha suerte con su trabajo escrito y espero que esto les sirva para futuras investigaciones.